Hola, bienvenidos a una nueva lectura. La lectura del día de hoy es acerca de este libro, América Latina y su criminología, un libro muy importante para todos aquellos que están estudiando criminología y para todos aquellos que quieren entender qué es la criminología. Espero que les guste. La criminología latinoamericana pareciera no tener historia ni posibilidad alguna de construir una teoría que la explique. Abogados y médicos, como representantes de las clases dominantes de sus respectivos países, se van a encargar de importar la forma en que se define, estudia y controla la criminalidad en esos momentos en el continente europeo. Lo que nos concierne es un área de conocimiento muy singular porque se ocupa del control social individual y colectivo de aquellos que podrían llamarse los resistentes a la disciplina del sistema. Los congresos celebrados en el continente europeo para referirse al problema de la criminalidad sufren cambios definidos en los temas de interés. De acuerdo con las cambiantes necesidades del capitalismo, los temas de discusión han sido siempre elegidos por los representantes de los países desarrollados, respondiendo a las necesidades de los países que ejercen la hegemonía dentro del capitalismo. La criminología cumple una función específica, la de legitimar en nombre de la ciencia la intervención del Estado para controlar aquellos elementos que se resisten al orden, consciente o inconscientemente. Los temas de discusión reflejan cómo definen, estudian y controlan nuestra criminalidad. El interés por la criminología y concretamente por la escuela positivista italiana y su antropología criminal surge casi simultáneamente en tres países: Argentina, Brasil y México. Es muy probable que Argentina haya sido el país que primero difundiese las enseñanzas de la nueva ciencia. Lo que sí es cierto es que fue el primero en poner en práctica la criminología clínica en el campo penitenciario. En América Latina, sin embargo, el silencio histórico es la norma, respondiendo al característico mimetismo de sus clases dominantes. El inicio de la criminología surge en las últimas décadas del siglo pasado, en Italia, con la escuela positivista y concretamente con la obra de Lombroso, El hombre delincuente, publicada en 1876. Las coincidencias de una serie de hechos crearon las condiciones adecuadas para la aparición de esta ciencia, que no puede dejar de vincularse con el propio desarrollo del sistema capitalista y considerarse expresión de la ideología del momento histórico en que surge. Hemos sostenido y creído erróneamente que la criminología implica solo el estudio del delito. Las crisis que sacudían al capitalismo, la actividad de los sindicatos, los temores de guerra, el incremento de la pobreza y otros problemas sociales que se agravan en toda Europa exigían una ciencia que fuese efectiva para el control de la sociedad y para mantener el orden. Antropología, psiquiatría o sociología, ciencias que se ocupasen del ser humano en sociedad y contribuyesen a impedir el regreso a formas del gobierno pasado o las revoluciones que se estaban gestando. Se creó concretamente la sociología positivista. Fue el salvador ideológico apropiado. La misión de la sociología, legitimador de la moral. Su lema sería el orden y el progreso, y su método el de la observación experimental. Si la ciencia lo demostraba, tenía que ser cierto, porque la ciencia cumplía un papel muy importante. El método positivista y los desarrollos de las ciencias del hombre, en particular de la psiquiatría y de la antropología, se
serían los elementos necesarios para reformular el problema delictivo en nombre de la ciencia. Ahora se estudiarían las causas del delito en el hombre delincuente, tal como lo señaló Ferri, pero sin olvidar que la finalidad posterior sería la de neutralización con las medidas legales pertinentes. El hombre delincuente, un individuo que presentaba características distintas a los otros. Su conducta era un desafío directo al orden, era doblemente peligroso. Sus limitaciones no solo eran morales, sino constitucionales. Pertenecía a un linaje humano inferior. Para justificar el nacimiento de la antropología criminal y concretamente de la escuela positivista italiana, contra el individualismo, fruto de la filosofía del siglo XVIII, en favor del determinismo, para la escuela positivista, no era culpa del individuo cometer actos ilícitos, sino que obedecía a una serie de causas de las cuales el individuo no tenía control. Como no tenía control, otros deberían ocuparse de él. Debía distraer la atención de lo social y dirigirla a la esfera de lo personal y lo psicológico, protegiendo así los intereses de la clase dominante. El concepto clave era que el individuo tenía libertad absoluta. Dentro de este esquema, el individuo que rechaza el orden social es un individuo que rehúsa ser libre y por lo tanto es perverso. El racismo jugó un papel central en la elección del individuo señalado como delincuente. Los pobres eran pobres porque eran biológicamente inferiores. El surgimiento de la criminología como ciencia adquiere sentido en ese momento. Sus formulaciones sobre la inferioridad física y moral del delincuente contribuirán a reforzar la ideología dominante y a justificar las desigualdades de una sociedad que proclamaba ser fundamentalmente igualitaria. Se comienzan a vislumbrar dos concepciones diferentes del hombre, el normal y el anormal. Al primero, como aceptaba el orden, se le vinculaba con el libre albedrío. El segundo estaba sujeto al determinismo. Los problemas sociales de la época debían ser controlados de alguna forma, pero el Estado no podía regresar a métodos propios de épocas pasadas, limitándose a reprimir directamente. Tenía que buscar otras formas de control que estuviesen de acuerdo con la ideología dominante. Era el momento adecuado para recurrir a la recién creada ciencia de la antropología criminal, que luego se llamaría criminología. Entonces, la función de la criminología en ese momento, y de ahí su importancia, sería la de legitimar, en nombre de la ciencia, la intervención estatal contra los resistentes al sistema, léase delincuentes o revolucionarios. Con la entrada de los criminólogos en el proceso de elaboración de las leyes, se había preparado el escenario para una cabal ciencia del control social público en la Europa occidental. Una vez más, la ciencia servía para humillar a los miserables y a los explotados, pero esta vez ella se revestía de los colores socialistas y pretendía ser la ciencia del proletariado. Los estudiosos de la escuela italiana no hacían más que corroborar científicamente lo que se quería demostrar. El fracaso de la iniciativa privada, los filántropos. Un aspecto importante que va a crear las condiciones para una ciencia criminal es el fracaso de toda una serie de organizaciones de beneficencia que se había creado para controlar el problema delictivo. A pesar de que frecuentemente son recordados como personas con una disposición humanitaria, que querían mejorar las condiciones existentes, en el fondo estaban protegiendo sus intereses de clase y contribuyendo a reforzar la ideología de la redención por el trabajo, fomentando la necesidad de la disciplina. La filantropía ha representado un laboratorio de ideas y de iniciativas prácticas, de donde surgieron las técnicas de sometimiento de las masas, indispensables para la dominación de clase de la burguesía. Subyacente
estaba la preocupación por preservar el orden social y domesticar al pueblo, haciéndole interiorizar las reglas que asegurasen la reproducción del orden burgués. En el caso específico de la delincuencia, la solución sería aislarlo en un ambiente institucional cerrado que le proporcionaría las condiciones necesarias para reflexionar y adquirir los hábitos del orden. Las penas privativas de libertad que surgen en el siglo XVIII y su variación han coincidido con el desarrollo del capitalismo y las relaciones de producción dominantes. El aislamiento celular sería entonces la primera norma que debía imponerse, porque, sumido en la soledad, el recluso reflexiona. Ese aislamiento debería estar acompañado por una segunda norma, el trabajo, siempre en silencio, alternando este trabajo con las comidas y la oración nocturna. El delincuente aprendería la disciplina que requería el orden burgués para su producción. Estados Unidos, debido a su necesidad económica, había optado preferentemente por el sistema Auburn, el cual convierte sus prisiones en fábricas, debido fundamentalmente a la escasez de mano de obra, transformando al delincuente en un proletario. De esta manera, el objeto de la producción no fueron mercancías, sino hombres, es decir, la cárcel como máquina. La noción de castigo y arrepentimiento, con sus implicaciones morales y legales, se reemplazaría por la noción de rehabilitación, mucho más cercana a la medicina. La ciencia de la criminología encuentra su razón de ser en ese momento con su énfasis en el estudio del individuo delincuente. El estado de peligrosidad será el elemento decisivo para que la criminología decida si el individuo se cura o no. Se crean nuevas estrategias de sometimiento para regresar a la normalidad a los resistentes, pero en este caso la ciencia de la criminología es la que tendría la última palabra. La declaración de principios señalaba que el objeto del tratamiento era el criminal y no el crimen. Se dirigía la atención al individuo tal como lo planteaba la nueva ciencia y no al acto en sí. La premisa fundamental de la escuela positivista era el estudio científico de la personalidad del delincuente. La penología, el derecho penal y la criminología entrarían en estrecha relación para controlar mejor, pero la criminología sería considerada como la base científica en la que se apoyarían la política criminal y la elaboración de las leyes. A partir de los años 1870 comenzaba una nueva era. El capitalismo se convertía en una economía genuinamente mundial y por lo mismo el globo se transformó de expresión geográfica en constante realidad operativa. En lo sucesivo, la historia sería del mundo. Espero que te esté gustando la lectura de este libro. Lo voy a hacer en 3 partes porque es bastante extenso el texto. Espero que te guste. Recuerda dejarme tus comentarios, dale like, suscríbete a mi canal y nos vemos en la segunda parte de esta lectura. Muchas gracias por escucharme.